solamente 8 preguntas. Vamos a ver Ok, primera pregunta. Dice, identifica los statements que son correctos, son las sentencias correctas. Ok. La primera dice, para personalizar el comportamiento de una clase o la serialización de una clase, se tiene que sobreescribir el método readObject y writeObject. Esto lo comentamos en el tema de serialización, que hay dos interfaces principalmente que ustedes deben de trabajar. Una se llama serializable, que básicamente es implementarla y no hay que sobreescribir nada más, ¿no? Pero si tú quieres un comportamiento muy específico a la hora de escribir o leer el objeto, tienes que implementar una que se llama externalizable, ¿ok? Entonces sí, esta respuesta es correcta. Los métodos se llaman readObject y writeObject. Estos no. Dice default readObject o default writeObject. No, estos no existen. Estos métodos no es cierto. Dice, los objetos de una clase final no pueden ser serializados. No, sí se puede. La clase string, por ejemplo, la clase string es final y sí se puede serializar, entonces esta no es cierto. El constructor de la clase para un objeto siendo deserializado nunca es invocado. Ok. Este sí es importante. Nunca se invoca el constructor, ¿vale? Cuando tú estás leyendo un objeto que está serializado, solamente los datos se pasan tal cual, vienen de los bytes, se pasan al objeto. Pero eh, no se invoca el constructor, ¿vale? Eso es importante aclararlo, que no se invoca. Y dice, mientras la selección de un objeto, solo estos objetos en la gráfica de objetos, implementa serializable y los restos no. Ok, dice que solamente los que implementan serializable, pero no, se toman en cuenta todos, excepto los que son transient, ¿vale? Todos los que tengan el modificador transient son atributos que se ignoran. De ahí en fuera los demás sí los va a tomar. Puede ser que no los serialice correctamente, porque si no tiene la interfaz serializable, puede ser que no lo serialice completamente, pero los que va a ignorar son nada más los que les pongas tú la palabra transient, ¿ok? Entonces, esto no es cierto. O sea, yo creo que serían estas dos las respuestas correctas respecto a la serialización. Esta, por ejemplo, chicos, fíjense, se ve mucho código, pero si se dan cuenta solamente se está hablando del buffer reader, ¿ok? Entonces, hasta cierto punto, yo sí me quedaría aquí a analizar este código, o sea, yo no me saltaría a otra pregunta, ¿vale? ¿Por qué? Porque el código es muy parecido. Entonces, se ve mucho, pero es muy parecido, ¿no? Entonces, esta sí me quedaría. Y básicamente aquí lo que hace es mm, cargar un archivo en un buffer reader, que justamente para eso sirve el reader, para leer, en este caso texto. Y se trata más que nada del método mark y método reset. Por ahí hicimos un ejercicio, si recuerdan en código, justamente era para esta pregunta, que básicamente el mark es como si pusieran ustedes un separador en un libro, ¿no? Le dicen, ok, en la página 100 voy a poner un separador y el reset lo que hace es que quita el separador, ¿no? Entonces básicamente es lo que hace aquí. Vamos a ver qué nos dice, cuáles son las posibles respuestas. Dice, asume que el archivo contiene esto, A, B, C, D, E. ¿Qué es lo que va a imprimir? Ok. Hasta aquí va a imprimir A, pone una marca, B, C, luego reinicia o sea, regresa a la posición anterior, entonces se va a volver aquí, como si volviera aquí a esta línea, entonces sería aquí B otra vez, vuelve a reiniciar, vuelve a poner B. Hagan de cuenta que se regresa al separador que pusiste, entonces vuelve a imprimir B,
se vuelve a regresar, pues vuelve a imprimir B otra vez, ¿no? Entonces la respuesta sería A, B, C, regresamos, B, B. Aquí la respuesta correcta sería esta. A, B, C, B, B. No hay ninguna excepción. Generalmente en este tema de los MARC, el método MARC, no van a encontrar ninguna excepción. O sea, si tú pones aquí cualquier número, acuérdense que este no importa. Este es como si tú le pusieras nada más una etiquetita, ¿no? Que le pongas mi separador, pero hagan de cuenta que es un número. Eso es todo lo que hace, ¿no? Entonces aquí generalmente no van a encontrar ustedes algún tema de excepción. No hay manera de que ocurra una excepción, a menos que el archivo no soporte separadores, o yo les llamaría así, separadores o marcas. Si no lo soporta y no validas esto, puede ser que esto sí te arroje una excepción en tiempo de ejecución. Ok, por eso es importante invocar este método siempre, para saber si son soportados por la fuente de datos o no. ¿Ok? Y si no, pues bueno, te va a regresar esto un falso y pues no vas a poder ejecutar estas líneas, ¿no? Es por el único motivo que te pudiera regresar alguna excepción. Entonces aquí la respuesta sería ABC, BB. Ok, si alguien tiene dudas, con gusto, nada más levanten la mano o escríbame ahí en el chat y me detengo, ¿eh? O si alguien quiere agregar algo, o como les decía, si alguien trae preguntas con dudas, igual si quieren terminamos este simulador y comparten pantalla y vamos revisando entre todos, ¿vale? Ok. Java y o console. Si recuerdan también, este sí lo vimos también en clase. La clase console se agregó a partir de Java 7 y esta clase surge porque, si ustedes recuerdan, bueno, si empezaron con Java, con el típico Hola Mundo, ¿no? No había manera de leer de teclado. O sea, no hay manera de que tú puedas leer con alguna clase directamente. Tienes que ocupar alguna clase auxiliar, ¿no? Como un escáner o algún otro tipo de clase que te permitiera leer del teclado, ¿no? Bueno, la clase console surge para eso. Esta te va a permitir tanto escribir como leer de teclado. Entonces aquí dice, ¿cuál de estas sentencias son correctas? Tú puedes leer, te dice datos carácter de la consola, pero no escribirlos. No, eso está mal porque sí te deja ambas. Te deja tanto leer como escribir. Tú puedes leer binarios y caracteres, pero no puedes escribirlos. No, ya dijimos que sí se puede escribir, ¿no? Tú puedes leer binarios y caracteres, pero tú puedes solo escribir caracteres. No, tampoco. Tú puedes leer también como escribir solo caracteres, así es. Un punto que tiene la clase de console es que te permite interactuar, pero solamente con texto, chicos, ¿sale? Entonces, no van a poder leer un binario, o sea, no van a poder, por ejemplo, subir un archivo, una imagen, eso no se va a poder hacer desde la consola, solamente texto, de entrada y de salida, ¿va? Entonces, este está bien, porque dice que solamente texto, solamente caracteres, ¿ok? Esta es correcta. Esta está buena. Vamos a ver qué onda. Aquí la regla de esta, yo creo que va orientada, o sea, lo que tiene padre los simuladores es de que ustedes ya después de contestar tres, cuatro simuladores, tú ya luego cuando ves las preguntas ya sabes más o menos por dónde puede ir la respuesta, ¿va? Entonces, por ejemplo, aquí se me ocurre que están preguntando o va orientada hacia los constructores, ¿va? Pero acuérdense, cuando ustedes serializan o deserializan, los constructores no se invocan, ¿va? Entonces, aquí la parte importante es nada más que recordemos esa regla y ya luego lo vamos a analizar el código. Aquí en ningún lugar te dice que el código no compile. Entonces, ahórrate ese tiempo y vete luego a ejecutar. Dice, el código fue ejecutado y el archivo fue creado satisfactoriamente. Ok. Entonces aquí te ponen un output stream, están creando un objeto y lo están guardando en este archivo. Y luego aquí lo leen y lo leen aquí como objeto y lo imprimen.
chequen, ¿eh? Está un poquito con truco la pregunta, porque dice, ¿qué va a imprimir de esto? ¿Cuál será la salida de este código? Mm, La clase MOO hereda de BOO, aquí está, y esta hereda de esta, ¿ok? Pero chequen, aquí está haciendo un new MOO. Quiere decir que se viene para acá, pero para que este exista, se va primero a la clase padre, que es BOO, imprime, pero para que este exista se va a la clase padre a su vez, entonces viene primero aquí, imbu, imbubu, y luego aquí imprime el valor de 20, que es justamente el atributo que está guardando aquí, ¿ok? Entonces, ¿la salida cuál sería? Aquí, por ejemplo, en este tipo de preguntas, si ustedes llegan a tener dudas sobre la marcha, yo sí les sugiero peguen código y llévenselo a Eclipse o a IntelliJ y traten de debuguear, ¿no? Haciendo un debug paso a pasito, pueden ir viendo qué es lo que está haciendo este código. Pero aquí lo que yo puedo ver es que imprime bueno, sí, imprime este primero, luego imprime este y luego imprime el valor de 20. Entonces sería imbu, el segundo constructor, imbubu, y luego 20. Y como se ve aquí, pues no hay errores de compilación, entonces no hay ningún tema. Debería de imprimir esas tres cosas. Ok. Dice, ¿cuál de los siguientes statements acerca de la clase file son verdaderos? Ok. Mm, La clase file tiene varias características, como a veces un poquito engañosas, ¿eh? Eh, es una clase muy usada, pero sí tiene como sus detallitos respecto a las reglas que aplican, ¿va? Entonces vamos a ver. Dice, tú puedes borrar el archivo actual o directorio actual representado por un archivo, por una clase, un objeto file, usando el objeto. Sí, sí, entonces sí puedes, ya sea borrar un archivo o crearlo. Ajá. Entonces sí se puede. Dice, tú no puedes crear un objeto file si un archivo directorio no existe. No. Si recuerdan, incluso hicimos por ahí un ejercicio donde pusimos un nombre de un archivo que realmente la carpeta no existía en mi máquina. ¿Ok? Entonces no tiene que existir, no pasa nada. A la hora que tú ya haces el create file o el delete, obviamente en ese momento sí va a ir y va a revisar que exista el contenido o que exista la carpeta. ¿Ok? Pero tú puedes crear un objeto sin ningún tema y puedes ponerle cualquier ruta ficticia, no va a pasar nada. Ya a la hora que tú le des un make dir o un eh, create new file, obviamente ahí sí puede haber un error en tiempo de ejecución, ¿no? Pero tú puedes tener el objeto. Ok, dice, tú puedes crear archivos en un directorio usando la clase file. Ujú. Sí, tú puedes crear con el método create new file, tú puedes crear nuevos archivos. Dice, una vez creado, no hay manera de cambiar el file o directorio que represente el objeto file. Mm, ok, esta está un poquito truculenta, pero sí tiene cierta razón. Si tú quisieras apuntar a otra nueva carpeta u otro nuevo archivo, tú tienes que crear otro objeto file. Por eso es que el constructor de la clase file recibe un string y el string representa hacia qué directorio está apuntando. Y no hay manera de que lo puedas modificar a menos de que crees otro nuevo objeto. Esta sí es correcta. Dice, el objeto file, el mismo objeto file puede ser usado a través de los directorios, para poder recorrer los directorios. No, para eso se creó una nueva clase que por ahí también vimos, que se llama navegable, ¿no? Como navegable o estructura navegable, pero como tal el file no tiene la manera de que tú puedas recorrer los directorios, ¿vale? Era un tema, una deficiencia que tenía.
Por eso es que a través de NIO se creó esta nueva interfaz para poder crear o recorrer los directorios. Pero como tal file no lo tiene. ¿Ok? Entonces yo creo que serían más bien esas tres las correctas. Ok. Viene aquí otra pregunta relacionada con la clase console. Dice que aquí hace la instancia de console, lee un password. Este método sí existe, se llama read password y aquí le pones tú el prompt, o sea, lo que le va a preguntar el usuario. Y luego dice aquí que lo imprime. Ok. Y un punto importante, chicos, cuando ustedes leen passwords, una característica que tiene console es de que te oculta lo que vayas a escribir, pero la única manera de recuperar esta información es por medio de un arreglo de caracteres. ¿Ok? Entonces, es por eso que aquí lo recibe de este lado como un char, como un arreglo de chars. Y para poder imprimir, la única manera es creando una cadena con ese arreglo de caracteres. ¿Ok? Entonces, esto es correcto. Puedes mandar a imprimir el password que se escribió solamente creando un objeto de tipo string. Ujú. Entonces, esto lo que va a hacer es imprimir el password que capturó el usuario. No hay un error en tiempo de ejecución, no. Tampoco aquí. No es necesario manejar ninguna excepción. No hay ningún try catch requerido aquí, ¿no? Ujú. Ok, sí, esto no aplica. Entonces va a imprimir correctamente el password que se haya capturado. Ok, dice aquí, si un programador está escribiendo un pequeño componente que procesa línea por línea y te ponen este código, ¿no? Se declara e inicializa handle, el objeto handle aquí. Ok. ¿Qué opciones te permitirán declarar e inicializar handle propiamente? Ok. Acuérdense que siempre para poder crear un buffer reader o un reader, tiene que ser encapsulando un file reader o un file writer, ¿no? Dependiendo de qué estemos hablando, si es de entrada o de salida. Entonces, aquí puede ser directamente usando el reader, el file reader, así como está aquí, buffer reader, y que dentro encapsule tu file reader con la ruta. Este es correcto. Este no existe. No puedes crear un buffer reader sin encapsular un file reader adentro, no se puede. Directamente en file tampoco, este constructor no existe. Este tampoco, porque este es una interfaz que implementa buffer reader. No puedes asignarlo directamente. Este tampoco, tiene que ser un file reader, no un file. Y este sí existe, file reader, y que dentro le pases un objeto de tipo file. Entonces, este es correcto, y me parece que nada más esos dos. Este constructor no existe, esto te va a marcar un error en compilación a la hora de asignarlo, y esto que está acá también, este constructor no existe. ¿Ok? Entonces serían estos dos. Ok. Y la última pregunta de este simulador dice, asume que ese directorio existe. Mm, Dado que los directorios D y E no existen bajo C, ¿cuál de los siguientes sistemas es correcto? Dice, la siguiente línea de código lanza un error en tiempo de ejecución. Mm, la línea de código esta lanza un error en tiempo de ejecución. No, no lanza ningún error. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto solamente es una referencia a memoria. ¿Ok?
A la hora que tú ya quieres interactuar con esta carpeta, obviamente ya que le pongas un f.makeDeal o new file, ahí sí va a tronar, porque si esta carpeta no existe, va a lanzar una excepción en tiempo de ejecución, pero mientras no interactúes ya con el sistema de archivos, no pasa nada. Tú puedes tener la referencia de tu objeto, ¿no? Entonces, este está mal. Este método sí existe, makeDirs, y justamente se creó este método para poder hacer la creación de las carpetas en cadena. Si esta carpeta, un ejemplo, si la carpeta A no existe, o la B o la C, lo que va a hacer es crearlas estas y dentro va a meter esta y esta. ¿Ok? Entonces, este método sí hace esto, sí te crea todo así como en cascada. Esta no, esta sí va a tronar. ¿Por qué? Porque si no existen estas, si no existe C o D, no va a poder crear la E. ¿Ok? Entonces, esta no es cierto, esta no. Esta sí va a tronar. Get parent file. Ok. Parent file, aunque diga file, se refiere al quién es el elemento padre, ¿vale? En este caso, la carpeta E está dentro de D, ¿ok? Y aquí lo que te va a regresar es un objeto que representa A, B, C, D. Esta sí es correcta. Y dice ninguna de estas, pues no, ya vimos que sí hay dos correctas. Ok, este creo que no estuvo tan complicado este simulador de IO. Realizar. Muy bien. Ok. Ujú. Luego, JDBC. Este también no debe estar tan complicado. El tema de JDBC, como les decía en la clase anterior, es de que puede ser que no les haya tocado a ustedes trabajar con JDBC de manera nativa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si llegaron ustedes a Java usando Hibernate o algún framework, pues obviamente ya no pasaron por estos temas, ¿no? Esto ya está muy a bajo nivel. Y Hibernate y demás, pues te abstrae toda esa complejidad, ¿no? Entonces a lo mejor ya no les tocó a ustedes trabajar con statements, ya no les tocó trabajar con result sets. Entonces, pues obviamente hay que hacer un repaso de cómo funciona eso si no te ha tocado usarlo, ¿no? Pues aquí JDBC, ajá, exactamente, van orientados hacia esas clases o interfaces que pertenecen a este estándar, ¿vale? Entonces vamos a ver esta. mm, ok, esta primera pregunta, están armando aquí un inserinto. Hay que ver que la estructura esté correcta, sí. Mira el nombre de la tabla, las columnas y los valores. Y son 4 valores. Entonces, forzosamente tienes que pasar cada parámetro. Aquí acuérdense que el truco está en que cada parámetro, aquí no empiezan en la posición 0, empiezan en la posición 1. ¿Ok? Entonces, es 1, 2, 3, 4. Y dependiendo del tipo de dato, tú puedes mandarlo con un set y el tipo de dato. Set in, set string. ¿Cuál va a ser la diferencia aquí entre este y este? Que el set string aquí le va a poner comilla simple. ¿Ok? Porque acuérdense que el string o la cadena para meterlo en una tabla tiene que ir con comillas simple. ¿Ok? Luego hace aquí un execute date. ¿Qué característica tiene este método? Que te va a decir cuántos registros afectó. En este caso, si está insertando uno, te va a regresar aquí, de este lado, un registro, que es el que está insertando. ¿Ok? Entonces, aquí yo no veo ningún error. Te va a agregar un entero aquí, un string acá, un doble y otro string. Creo que no hay mayor tema. No nos dan la definición de la tabla, obviamente. Entonces, pues tenemos de que el tipo de dato de las columnas es correcto, ¿no? Digo, aquí no hay de otra más que asumirlo porque no viene la definición de la tabla. Si viene la definición de la tabla, un ejemplo, y este que está poniendo como doble, es cadena, pues obviamente aquí se va a mandar un error de tiempo de ejecución, ¿no? Pero mientras no pongan la especificación de la tabla, pues obviamente asumimos que los tipos de datos son correctos. ¿Ok? Entonces, esto imprimirá 1, que es un registro insertado. Siguiente.
Ok, esa está un poquito complicada, chicas, también igual lo mismo, ¿no? Porque pasa generalmente con las URLs del JDBC. Generalmente las copiamos y las pegamos de otros proyectos o las buscamos en Google y generalmente no les prestamos atención a la estructura, ¿va? Entonces, aquí sí hay que darle un repaso a la estructura nada más general. Generalmente viene así, miren. Viene la palabra JDBC, dos puntos, el proveedor, que en este caso es MySQL, Oracle, etcétera, ¿no? El que estés usando. Eh, Luego viene el host, dos puntos, y el puerto. El host, dos puntos, el puerto, y por último la base de datos. Y por último la base de datos. Este no está bien, porque vean, pone JDBC Derby, punto, localhost, no pone ningún puerto, generalmente el puerto es requerido, no es HTTP, ¿sale? La comunicación es vía JDBC, entonces esto es incorrecto. Este le falta puerto, este le falta el host, que es lo más importante, ¿no? Viene un tipo puerto, pero no viene el host. Entonces, los que veo más completos son estos, ¿no? Que viene el proveedor, el, el, el host, el puerto y la base de datos. Proveedor, host, puerto y base de datos. Entonces, estas dos sí son muy parecidas, pero las demás sí les están incompletas, ¿no? Yo creo que las dos correctas serían esta y esta, la de MySQL y la de Oracle. Ok. Mm, mm, Te ponen aquí un código de base que hace una conexión. Tienen por ahí un método tocommit. Ok, ¿para qué sirve el método tocommit? En este caso, lo que te dice es, no hagas el commit automáticamente. Yo te aviso cuando lo hagas. ¿Qué es el commit? Es cuando esta sentencia ya la manda directo a la base de datos, ¿vale? Mientras la va a tener como, hagan de cuenta, como en una memoria y hasta que tú le digas, va a mandar la sentencia a la base, ¿ok? Generalmente estamos más acostumbrados a usar el autocommit en true. ¿Por qué? Porque el autocommit, pues lo que hace es cada operación que tú vas haciendo ya la va persistiendo a la base de datos, ¿vale? Entonces estamos más acostumbrados a usarla así, pero esto es posible. Tú puedes decirle a tu configuración de tu proyecto que desactive el autocommit. Entonces, esta línea es lo que va a hacer. Va a decir, ok, yo te aviso cuando la ejecutes. ¿Cómo le avisas? Ah, pues le cambias el autocommit a true y automáticamente todas las sentencias que hayas mandado las va a mandar a la base de datos. Si tú pusiste 3 updates, 2 deletes, 5 inserts, en el momento que tú le digas autocommit true, va a agarrar todas esas y las va a mandar a la base. Entonces aquí dice que para que mande o actualice la base de datos que tengo que hacer. Y justamente lo que hay que hacer es esto, cambiar la bandera de autocommit a true